Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, pues como comentó el doctor Solé, voy a hablarles acerca de mi proyecto de maestría titulado Ecología trófica de anuros en paisajes agrícolas de México, caso de estudio empírico y teórico en huertas de aguacate del centro norte del estado de Michoacán. Eh, entonces empezaremos diciendo que entender cómo las perturbaciones afectan a los ecosistemas, especialmente cómo afectan su diversidad taxonómica y consecuentemente sus interacciones biológicas, nos van a permitir determinar cuál es la estabilidad de ese ecosistema a un mediano o largo plazo. Uno esperaría, por ejemplo, que en sistemas considerados simplificados, como pueden ser los sistemas de cultivo, la baja diversidad taxonómica y la poca redundancia funcional haga que una perturbación que genere la desaparición o la extinción local de una especie cause un desequilibrio o un desbalance por la pérdida de una de sus funciones ecosistémicas. Mientras que en un sistema heterogéneo, por ejemplo, un bosque conservado o una zona con un buen periodo de regeneración, uno esperaría que haya una redundancia funcional que permita que frente a perturbaciones las funciones ecosistémicas se mantengan. Sin embargo, entonces pues cabe resaltar que no todos los cultivos se van a comportar de la misma manera. Tenemos algunos cultivos como por ejemplo los monocultivos con dosel arbóreo o los policultivos que algunos estudios han encontrado que tienen una diversidad taxonómica y una diversidad de interacciones biológicas similar a la de sistemas o bosques conservados. En cuanto a las interacciones tróficas, uno esperaría que entonces en un sistema heterogéneo se presenten cosas como estas, donde tenemos entonces dos especies que comparten un mismo tiempo-espacio, pero adicionalmente a eso también están compartiendo parte de sus componentes tróficos, de las presas que consumen, ¿no? Esto hace que entonces el hecho de que una especie pueda consumir lo mismo que otro, que si una de ellas llega a desaparecer, entonces la otra pueda ocupar su lugar y seguir manteniendo la misma función ecosistémica dentro del ecosistema, ¿no? Mientras que en sistemas simplificados uno esperaría que las presiones de competencia lleven a que no haya una redundancia funcional, sino que las especies que logran coexistir se mantengan consumiendo una porción diferencial del recurso trófico. De tal forma que entonces si una de las especies llega a desaparecer, va a quedar un vacío en la función ecosistémica que probablemente va a causar un desbalance a mediano o largo plazo. La manera como vamos a medir entonces estas interacciones tróficas también son muy importantes. Tradicionalmente, las medidas de las interacciones tróficas se hacen alrededor de dos ejes. El eje de la comunidad de presas consumida por cada una de las especies, que normalmente se miden con medidas derivadas de la diversidad alfa, lo que conocemos generalmente como amplitudes de nicho, y tenemos por otra parte la medición del porcentaje de la comunidad de presas compartidas entre las especies, que eso son derivaciones de la diversidad beta y es lo que conocemos normalmente como sobrelapamiento. Estas medidas se han venido utilizando tradicionalmente desde hace mucho tiempo, pero tienen una pequeña desventaja, por llamarla de alguna manera, y es que asumen que los muestreos de las especies que se van a comparar son iguales y son muestreos completos. Esto en la mayoría de los casos realmente no es cierto y no se alcanza entonces a tener muestreos completos ni muestreos iguales para cada una de las especies implicadas en la comparación. Si bien se han propuesto algunas formas de mitigar entonces el efecto de las diferencias en el tamaño de muestra dentro de las comparaciones, como puede ser, por ejemplo, la estandarización de nicho trófico, estas medidas lo que hacen es deformar un poco el patrón de lo que estamos observando dentro de las interacciones. Y otra alternativa sería recurrir al uso de medidas derivadas de la serie de Hill y comparar bajo el protocolo del sample coverage o cobertura de muestreo con los protocolos de interpolación o extrapolación propuestos por Chao y colaboradores del 2014.
Sin embargo, específicamente para el caso de las interacciones tróficas, la serie de Hill no ha sido aplicada para evaluar amplitud y sobrelapamiento de nicho trófico. Las ranas, entonces, también podrían ser un buen modelo para evaluar las interacciones tróficas dentro de distintos tipos de ambientes debido a 4 características básicas. La primera de ellas es que se alimentan principalmente de artrópodos. Y los artrópodos son los organismos que primero reaccionan cuando hay un cambio en la cobertura vegetal. Otra de las características es que son considerados como organismos altamente sensibles a la perturbación debido a sus características ecofisiológicas, ya que son muy sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad y a los cambios químicos en el ambiente. Otra característica sería entonces que dentro de los anuros encontramos una gran diversidad de formas de vida, pudiendo habitar entonces diferentes estratos verticales dentro de los distintos ecosistemas, y generalmente esta ocupación dentro de los estratos verticales está correspondida con características morfológicas que las diferencian, ¿no? Uno de los cultivos que ha venido creciendo con mayor velocidad en México son los cultivos de aguacate. Desde la década de los 70, entonces han sido el cultivo de mayor crecimiento, haciendo que estados, por ejemplo, como el estado de Michoacán, dependan económicamente hasta en un 94% directa o indirectamente, económicamente, de la producción de aguacate y del aprovechamiento de los cultivos de aguacate. Dentro de las características que podemos resaltar de los cultivos de aguacate es que son cultivos con dosel arbóreo. Ese dosel alcanza a tener hasta unos 20 metros de altura aproximadamente. Los árboles se siembran entre 150 y 180 árboles por hectárea. Tienen un riego individualizado permanente a lo largo de todo el año para cada uno de los árboles, lo cual garantiza una estabilidad hídrica a lo largo de todo el año para los cultivos de aguacate. Y la remoción de hierbas, de la remoción de herbáceas, se hace únicamente previa a la temporada de cosecha. Y al igual que la aplicación de herbicidas, se hace únicamente durante la temporada cercana a la floración. Entonces, estas características, el hecho de que mantenga herbáceas la mayor parte de su tiempo, de que presente una cobertura de herbáceas la mayor parte del año y que la aplicación de los agroquímicos esté destinada a unas pequeñas porciones del año, nos dejan entonces la pregunta si realmente los sistemas de cultivo de aguacate se ajustan más a lo que uno esperaría para un monocultivo intensivo, o más bien se ajustan a lo que Mongel y Toledo describen como un cultivo tradicional, entonces donde hay un dosel arbóreo y donde hay una presencia de herbáceas la mayor parte del año, ¿no? Por tal razón, entonces surgen los 2 capítulos que aborda este trabajo de grado. En el primero de ellos, vamos entonces a evaluar las interacciones tróficas de un ensamblaje de anuros en huertas de aguacate de Michoacán. Específicamente vamos a evaluar si hay diferencias en la amplitud de nicho trófico, el sobrelapamiento de nicho trófico, el número y volumen de presas consumidas y en la presa más importante para cada una de ellas. Y vamos a evaluar si estas diferencias están relacionadas con características morfológicas y los patrones de actividad diaria de cada una de las especies que componen el ensamble. En el capítulo 2, teniendo en cuenta la importancia de la forma como se miden las interacciones tróficas, entonces vamos a ver cuál es el sesgo en las medidas de amplitud y sobrelapamiento de nicho trófico para diferentes medidas que han sido utilizadas tradicionalmente y para las medidas derivadas de la serie de Hill. De tal manera que surge entonces la segunda pregunta de ese capítulo, que es cómo cambia la interpretación biológica entre las medidas tradicionales y aquellas medidas derivadas de la serie de Hill. Listo. Entonces, el capítulo 1 se titula Estructura trófica de un ensamblaje local de ranas en huertos de aguacate del centro-occidente de México, y tiene 3 objetivos específicos. El primero es describir el ensamblaje de anuro desde el punto de vista de sus características morfológicas y el tiempo de su actividad diaria, evaluar las correlaciones entre las variables morfológicas y la dieta, y evaluar la segregación en el uso del recurso trófico. Las predicciones es que si los huertos de aguacate se comportan como sistemas simplificados, observaríamos una clara segregación ecológica entre las especies, que podría ser visualizada entonces en diferencias en el número de presas, el volumen de presas consumidas,
la amplitud de nicho trófico, un bajo sobrelapamiento y una diferencia en las presas más importantes para cada una de ellas. Y asimismo, esperaríamos que estas variaciones en la dieta estén relacionadas con variaciones en la morfología y en los tiempos de actividad de cada una de las especies. Este trabajo entonces fue llevado a cabo en el municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, específicamente en el ejido Toreo el Alto, y se utilizaron entonces dos huertas de aguacate contiguas que se llaman entonces la huerta La Alberca y la huerta San José. Estas huertas están inmersas en medio de una matriz de bosque de pino y de vegetación secundaria de pino y se conectan con cultivos anuales. Estas huertas de aguacate tienen al menos unos 30 años de aprovechamiento y su manejo no dista mucho de lo propuesto por la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México para lo descrito para huertas de manejo tradicional. En la toma de datos, entonces, la toma de datos se hizo entre junio y octubre del 2020. Los muestreos se hicieron entre 10 de la mañana y 3 de la tarde y entre 6 de la tarde y la medianoche. Se utilizó el método de búsqueda libre y sin restricciones. En total se emplearon 122.44 horas efectivas de campo, realizadas por 2 personas. Se registraron la temperatura y la humedad relativa al momento de la captura de cada uno de los especímenes y a cada uno de los especímenes se les registró la longitud rostro-cloaca, el ancho de la mandíbula, la longitud de la mandíbula y el peso. Para la toma de los contenidos estomacales, entonces utilizamos el método del lavado estomacal o stomach flushing. La identificación de las presas se hizo siempre que fuese posible hasta el nivel de familia y para las presas completas entonces se calculó el volumen a través de la aplicación de la fórmula de un esferoide ovoide. Cada espécimen capturado entonces fue marcado e individualizado utilizando elastómeros de implante visible. Para la descripción del ensamblaje, entonces utilizamos diagramas de barras circulares con un test de uniformidad de Herman-Rayson para ver si habían entonces diferencias en las actividades diarias de cada una de las especies que componen el ensamble. Utilizamos un particionamiento, un análisis de clúster de K-medias con el método de gap estadístico para seleccionar el número óptimo de clústeres para ver cómo se ordenaban las especies de acuerdo a las variables de temperatura y humedad relativa al momento de la captura y de acuerdo a sus variables morfológicas. Y en cuanto a la estructura trófica del ensamble, utilizamos entonces correlaciones de Spearman para ver las correlaciones entre las variables morfológicas y las variables de dieta. Utilizamos modelos lineales generalizados para evaluar si había diferencias en el número y volumen de presas entre las especies. Utilizamos la amplitud de nicho trófico de Levin para ver las diferencias en amplitud entre las especies. Utilizamos la medida de sobrelapamiento de Morishita como medida de sobrelapamiento en la composición y frecuencia de consumo de presas entre las especies, el índice relativo de importancia para ver la presa más importante para cada una de las especies del ensamblaje y utilizamos un gráfico bipartito para ver si estas presas más importantes eran correspondidas con el tamaño de cada una de las ranas. Solamente se consideraron para los análisis de la descripción del ensamblaje y de la estructura trófica del ensamblaje aquellas especies que tuviesen por lo menos 5 contenidos estomacables. Y todos los análisis se llevaron a cabo utilizando entonces el lenguaje R. Para la descripción del ensamblaje, entonces encontramos 73 especímenes pertenecientes a 4 familias. La primera de ellas fue la familia Craugastoridae, representada por Craugastor augusti y Craugastor howard-smithi. La segunda fue la familia Ilidae, representada por Dryophytes arenicolor. La tercera, la familia Eleutherodactylidae, representada entonces por Eleutherodactylus angustidigitorum y Eleutherodactylus nitidus. Y la cuarta, la familia Ranidae, representada por Lithobates forreri. Las 2 especies de la familia Craugastoridae fueron excluidas debido a que no cumplieron el mínimo número de estómagos requeridos, es decir, no alcanzaron los 5 estómagos y por tanto se excluyeron del análisis. Es importante resaltar que estas 6 especies representan el 29 a 30% de las especies reportadas para la región aguacatera de Michoacán. Sin embargo, es importante resaltar que, como lo plantean autores como Chávez León y colaboradores en el 2012,
no existe realmente inventarios biológicos completos para la biota que habita esta región aguacatera de México. Entonces, es posible que este porcentaje sea menor apenas se tenga un inventario completo de la biota que habita esta región, ¿no? En cuanto a los patrones de actividad diaria, encontramos una clara diferencia o la conformación de dos grupos, básicamente. Un grupo que podríamos denominar como ranas nocturnas, que entonces fue compuesto por Triophytes arenicolor y los dos Eleuterodactylus, y una rana que fue mayoritariamente diurna, que fue Lithobates forreri. Este patrón no fue observable en cuanto a las diferencias en humedad relativa y temperatura. No encontramos que hubiese una diferencia en humedad relativa y en temperatura al momento de la captura de los organismos, a pesar de que una fue diurna y las demás nocturnas, ¿no? Pero sí encontramos una diferencia en las diferenciación morfológica. La rana considerada diurna, que entonces fue Lithobates forreri, también puede ser considerada como la rana grande del ensamblaje, mientras que los dos Eleuterodactylus y el Triophytes componen entonces el grupo de lo que podríamos denominar como ranas pequeñas, ¿verdad? Entonces, estos hallazgos de que haya una diferencia en la morfología de estos animales y que haya una diferencia en los patrones de actividad diaria para cada una de las especies, concuerdan con lo propuesto por Muñoz Guerrero y colaboradores en el 2007, quienes mencionan que especies de diferentes tamaños interactúan lo mínimo posible cuando conviven en un mismo tiempo y espacio. En cuanto a la estructura trófica del ensamblaje, encontramos un total de 412 presas consumidas por todas las especies del ensamblaje, 3 phylums, 8 clases, 24 órdenes y 86 familias. La especie con la dieta más diversa entonces fue Lithobates forreri con 51 familias consumidas y la especie con la dieta menos diversa fue Eleuterodactylus angustidigitorum con 14 familias de presas consumidas. Cabe resaltar que de nuevo no tenemos información sobre la composición dietaria de anuros en huertas de aguacate de México, ni tampoco pudimos dar con estudios que hablaran de la composición dietaria de anuros, de la composición dietaria para anuros en huertas de aguacate a nivel mundial. Entonces, una comparación con otras huertas de aguacate no fue posible. Asimismo, es importante recordar que para la mayoría de los trabajos con dietas de anuros, las presas son identificadas únicamente hasta el nivel de orden, lo cual en nuestro concepto subestima entonces el número de interacciones que pueden tener estas especies dentro de los ecosistemas que habitan. Sin embargo, para efectos de comparación, entonces comparamos el número de órdenes obtenidos con otros estudios que encontramos en ambientes conservados en el trópico y de un sistema de cultivo también en el trópico. Y encontramos que en general, para los ambientes conservados en el trópico, se presentan entre 8 y 17 órdenes de presa, mientras que para específicamente cultivos de aguacate en Brasil encontramos un total de 24 órdenes de presas consumidas por las especies de anuros, lo cual es concordante con el número de órdenes de presa encontrados por nosotros. Este relativo alto número de órdenes en las huertas en los sistemas de cultivo puede ser un efecto de la perturbación intermedia, pero en el caso específico de la región aguacatera de México es necesario que se hagan inventarios de cuál es la oferta de presas disponibles, tanto en sistemas conservados como en sistemas de cultivos de aguacate, para retomar esta idea de que si realmente las huertas de aguacate están ofreciendo una mayor cantidad de presas por efecto de perturbación intermedia, o si simplemente desconocemos lo que sucede dentro de los bosques y tenemos solamente dentro de las huertas un fragmento de lo que pueden ofrecer los bosques, ¿no? Encontramos, en cuanto a las correlaciones, que no hubo una correlación entre el número de presas y las variables morfológicas, y algunos autores sugieren que entonces el número de presas está más relacionado con estrategias de forrajeo que con el tamaño de la especie en sí. Mientras que para el volumen sí encontramos entonces una relación positiva y significativa entre las variables morfológicas y el volumen de presas consumidas.
lo cual entonces nos sugiere que las especies más grandes o los individuos más grandes más bien consumen presas más volumétricas. Y esto puede ser un efecto de la búsqueda de reducir la competencia entre grupos de tamaño. Si lo vemos a nivel de especies, entonces encontramos que no hay una diferencia en el número de presas consumidas entre especies, lo cual entonces es consistente con la idea de la estrategia de forrajeo, ya que si revisamos algunas fuentes bibliográficas encontraríamos que todas las especies que encontramos, o más bien todas las familias que encontramos dentro de las huertas de aguacate tendrían un sistema de forrajeo que que se acercaría a lo que consideraríamos como sit and white. Si todas tienen entonces el mismo tipo de estrategia de forrajeo, entonces podríamos suponer que esto es una buena explicación de por qué no hay una diferencia en el número de presas consumidas entre las especies. En cuanto al volumen, sí encontramos una clara diferencia entre el volumen de presas consumidas por cada una de las especies, y lo que encontramos acá es interesante, ya que Lithobates forreri, que fue la especie más grande del ensamblaje, fue distinta en cuanto al volumen de presas consumidas con todas las demás especies del ensamblaje, y dentro de las especies pequeñas, entonces la especie más pequeña de las pequeñas, que fue Pterodactylus angustidigitorum, fue distinta a la más grande de las pequeñas, que fue Dryophytes arenicolor, y la especie intermedia, que fue el Pterodactylus nitidus, no fue distinta ni a la más pequeña ni a la más grande del grupo de las pequeñas. Esto nos lleva a pensar que posiblemente el tamaño y peso de las ranas promueven la segregación ecológica. En cuanto a la amplitud de nicho trófico, encontramos que si bien tenemos una relativa alta diversidad de presas, dentro de lo que encontramos que consumían las especies en el ensamblaje, la amplitud de nicho trófico es relativamente estrecha. Si tenemos en cuenta que el dominio de valores de la amplitud de nicho trófico de Levy toma valores entre 0 y 1, y el valor más alto de nicho trófico fue de 0.55. Lo que quiere decir que tengamos un nicho relativamente estrecho es que si lo interpretamos como una medida de diversidad alfa, que es realmente lo que son estas medidas de amplitud de nicho, podríamos decir que las comunidades de presas consumidas por cada una de las ranas son comunidades muy dominadas. O lo que podría interpretarse de otra forma es que a pesar de que hay una amplia diversidad de presas o una alta diversidad de presas, las ranas se están enfocando en el consumo de una parte, o están consumiendo más frecuentemente una parte de la diversidad de presas ofrecidas por el ambiente, lo cual entonces puede asociarse con un consumo diferencial de presas que buscaría posiblemente reducir la competencia para hacer posible la coexistencia entre las especies. Esto entonces va apoyado un poco con lo encontrado dentro de las medidas de sobrelapamiento, en donde encontramos que los menores niveles de sobrelapamiento se encontraron entre la rana grande y las ranas pequeñas, y que el sobrelapamiento en general no sobrepasó el 48% o sea, el nicho trófico no se sobrelapó en más de un 48%. Este sobrelapamiento nos sugiere a través de la interpretación de que hay unas diferencias en las frecuencias de consumo de presas entre las especies, ¿no? Lo que sugieren algunos autores cuando encuentran este número relativamente bajo de sobrelapamiento entre especies es que estas entonces puede deberse a el microhábitat que ocupa cada una de las especies dentro del ecosistema que habita. Sin embargo, es importante resaltar que 3 de las 4 especies, las 3 especies pequeñas, eh, ocuparon los mismos microhábitats a lo largo de todo el muestreo, y por tanto es posible que deba hacerse una evaluación de cuál es la oferta de recursos dentro de las huertas de aguacate para poder evaluar si esta afirmación de que hay una diferencia en la oferta de los microhábitats es cierta, ¿no? En cuanto a las presas más importantes, encontramos que hubo diferencia en las presas más importantes para cada una de las especies, y que en general estas presas estuvieron correspondidas con el tamaño de cada una de las ranas, lo cual entonces nos lleva a pensar que hay un uso diferencial del recurso trófico disponible,
Y algunos autores han encontrado que incluso en especies generalistas se puede presentar un uso diferencial del recurso trófico disponible, el cual buscaría evitar las presiones de competencia y permitir la coexistencia entre las especies, ¿no? En resumen, si miramos entonces todo lo que tenemos hasta ahorita en cuanto a la descripción trófica del ensamblaje, tendremos que hay una relación del tamaño de las ranas y el volumen de las presas que consumen. Las especies particionan el recurso trófico disponible. Las presas más importantes se corresponden con el tamaño de cada una de las ranas. Y podríamos concluir entonces que cómo difieren las especies del ensamblaje en cuanto a sus recursos tróficos. Entonces tenemos diferencias en volumen de presas, en amplitud de nicho trófico, en composición y en frecuencia de consumo de presas más, en la frecuencia de consumo y en las presas más importantes para cada una de las especies que componen el ensamblaje. Y si estas diferencias están relacionadas con las variaciones en morfología y actividad diaria, pues sí, encontramos que efectivamente las especies que fueron más diferentes en cuanto a su morfología y actividad diaria también fueron las más diferentes en cuanto a su amplitud de nicho trófico. Perdón, en cuanto a sus interacciones tróficas. Basados en esto, entonces, retomando la pregunta que hicimos en la introducción, podríamos decir que con la evidencia que nos muestran estas ranas, podríamos decir que realmente una baja redundancia funcionales en las interacciones tróficas y una evidente diferenciación ecológica corresponde más a un sistema simplificado, que sería para nosotros lo que se ajusta más al sistema de cultivos de aguacate. En cuanto al capítulo 2, el capítulo 2 se titula Efecto del tamaño de muestra, serie de Hill y nicho trófico de anuros. Y los objetivos específicos fueron entonces evaluar el sesgo por tamaño de muestra de diferentes medidas de amplitud y sobrelapamiento de nicho aplicadas a datos modelados de ranas y comparar las aproximaciones de análisis o más bien las interpretaciones obtenidas de los protocolos de análisis utilizando medidas tradicionales y medidas derivadas de la serie de Hill. En cuanto a las medidas que utilizamos, entonces utilizamos para las medidas de amplitud de nicho trófico los órdenes 1 y 2 de la serie de Hill, que son equivalentes al exponencial de la medida de Shannon, que ha sido también ampliamente usada para la estimación de la amplitud de nicho trófico, y el orden 2, que es equivalente a la medida de amplitud de nicho de Levins. En cuanto a las medidas de sobrelapamiento, entonces utilizamos las medidas de Rinconen, Moricita y Pianca, que son las sugeridas normalmente para la evaluación del nicho trófico, y utilizamos entonces los inversos del turnover de Just de los órdenes 1 y 2, correspondientes entonces a los betas de la serie de Hill de los órdenes 1 y 2. Para la generación de las matrices o de los datos simulados, entonces utilizamos eh, una generación de 10 números aleatorios para entonces las amplitudes de nicho. Estos números aleatorios entonces siguieron una distribución Poisson y tenían entonces una amplitud de nicho conocida, con la cual entonces se procedería a evaluar el sesgo para cada una de las medidas, ¿no? En el caso de los sobrelapamientos, entonces utilizamos 15 números generados al azar, que corresponderían entonces a 15 presas, y tendríamos un sobrelapamiento de 5 presas, o un sobrelapamiento del total de presas, ¿no? Para tener entonces unos números conocidos de sobrelapamiento y evaluar entonces el sesgo. A partir de estos vectores generados de 10 o de 15 presas, se generaron matrices de abundancia de 200 muestras. Estas matrices de abundancia entonces fueron remuestreadas y se extrajeron muestras de 5, 10, 20, 40, 80, 160 y 200 muestras para estimar finalmente un porcentaje de sesgo con respecto al tamaño de muestra para cada una de las medidas. Para la comparación de aproximaciones, entonces utilizamos el ensamblaje que les mostré en el capítulo 1 y las medidas que utilizamos como medidas tradicionales fueron para las amplitudes de nicho, utilizamos las medidas de Shannon y Levins estandarizadas. La estandarización es un protocolo en el cual se ajusta el dominio de valores de estas medidas entre 0 y 1 para hacer que sean comparables entre diferentes especies sin importar el esfuerzo de muestreo entre ellas.
y utilizamos como medida de sobrelapamiento el índice simétrico de Bianca. Los protocolos, las medidas tradicionales, que fueron entonces estas, y las medidas derivadas de la serie de Hill, fueron comparadas a través de intervalos de confianza al 95%. Encontramos que hubo una diferencia en las medidas de en las medidas de amplitud de nicho, en donde en general la medida del exponencial de Shannon o el orden 1 de diversidad de Hill fue el menos sesgado. Sin embargo, si retomamos entonces la teoría detrás del marco teórico de la serie de Hill, podríamos decir que realmente estas medidas no deberían ser mutuamente excluyentes, ya que realmente están describiendo una porción distinta de la comunidad de presas consumidas por cada una de las especies. De hecho, el orden 1 de la serie de Hill o el exponencial de Shannon estarían haciendo referencia al número de presas igualmente comunes consumidas por cada una de las especies de anuros del ensamblaje, y el orden 2 de la serie de Hill estaría haciendo referencia a el número específico, el número efectivo de presas dominantes. Por tanto, están reflejando una porción distinta de la comunidad de presas consumidas, y es más, deberían complementarse también con la inclusión del orden 0, que nos va a dar entonces la riqueza de presas consumidas por cada una de las especies. Y para la comparación y para evitar el sesgo que acá observamos, el sesgo entonces puede ser mitigado por medio del protocolo de interpolación-extrapolación y la comparación a un mismo nivel de cobertura de muestreo. En cuanto a las medidas de sobrelapamiento, encontramos que en general las medidas de sobrelapamiento menos sesgadas fueron entonces las medidas derivadas de la serie de Hill de los órdenes 1 y 2, y fueron menos sesgadas que las medidas tradicionales en un mínimo de un 10%. Sin embargo, al igual que pasa con las medidas de amplitud, las medidas de sobrelapamiento de los órdenes 1 y 2 no deberían ser mutuamente excluyentes, ya que de nuevo están reflejando porciones distintas del sobrelapamiento que puede ocurrir entre las comunidades de presas. El orden 1 me estaría reflejando el sobrelapamiento por presas igualmente comunes, y el orden 2 me estaría reflejando el sobrelapamiento por presas dominantes. Y asimismo debería incluirse el orden 0, que nos reflejaría entonces cuál es el sobrelapamiento por riqueza de presas. En cuanto a las medidas tradicionales, tenemos que en general las medidas de Morishita y de Rinconen fueron las más sesgadas. En cuanto al hallazgo de Morishita, entonces es contrastante con lo encontrado por Smith y Zaret en el 82, quienes reportan que la medida de Morishita es la medida de sobrelapamiento menos sesgada. Esto puede deberse debido a que el número mínimo de muestras consideradas por Smith y Zaret fue de 50 muestras, y el número mínimo de muestras considerada por nosotros fue de 5 muestras. Y encontramos que cuando el índice de Morishita aumenta de 5 a 50 muestras, su sesgo se reduce entre un 40 y un 60%. Entonces es posible que lo reportado por Smith y Zaret se deba simplemente a que utilizaron un número mínimo de muestras mucho mayor al que utilizamos nosotros. Por su parte, la medida de Rinconen fue la más sesgada de todas, lo cual es concordante con lo planteado por Smith y Zaret, quienes proponen que efectivamente la medida de Rinconen es la más sesgada, ¿no? Si comparamos entonces el análisis de las amplitudes de nicho utilizando entonces las medidas tradicionales, específicamente las medidas de la amplitud de nicho trófico estandarizada de Shannon y de Levin, tendríamos que, si comparamos el ensamble que vimos en el capítulo 1, no habría una diferencia estadísticamente significativa ni en la medida de Shannon ni en la medida de Levin para las amplitudes de nicho trófico de ninguna de las especies. Sin embargo, si lo analizamos un poco más detalladamente, particionándolo en los 3 fragmentos de la serie de Hill, si lo diferenciamos en la riqueza de presas, el número de presas igualmente comunes y el número de presas dominantes, vemos que realmente sí hay una diferencia entre ellas. Todas las especies que componen el ensamble se diferencian en su comunidad de presas, bien sea en la riqueza de presas consumidas, en
las presas igualmente comunes o en las presas dominantes, ¿no? Lo mismo sucede entonces para las evaluaciones con el sobrelapamiento. Si vemos entonces la medida de Pianka, nos dice que entre pares de especies no hay una diferencia en el sobrelapamiento. Es decir, todos los pares de especies tienen un sobrelapamiento que es estadísticamente igual. Esto también es lo observado para los órdenes 1 y 2 del sobrelapamiento de la serie de Hill. Sin embargo, si lo vemos desde el orden 0, sí hay una diferencia. Y podríamos decir que entonces, por ejemplo, Litobates forreri y Triophytes arenicolor son las especies que tienen un mayor sobrelapamiento estadísticamente distinta a los demás con respecto al sobrelapamiento por riqueza de presas consumidas. Basados en lo anterior, entonces proponemos un sencillo protocolo de análisis en el cual la comunidad de presas y el sobrelapamiento de la comunidad de presas debe hacerse bajo el protocolo de la serie de Hill, teniendo en cuenta que el orden 0 corresponde entonces a la riqueza de presas y en el sobrelapamiento al sobrelapamiento por riqueza de presas. En el orden 1, entonces corresponde a presas igualmente comunes o sobrelapamiento por presas igualmente comunes. Y en el orden 2, número efectivo de presas dominantes o sobrelapamiento por presas dominantes, ¿no? Todas las comparaciones entre especies deben hacerse utilizando el protocolo de cobertura de muestreo, el cual está muy bien desarrollado para las medidas de diversidad alfa, o lo que sería el equivalente para nosotros de la amplitud de nicho. Sin embargo, este protocolo no ha terminado de ser desarrollado para las comparaciones en diversidad beta. Sin embargo, Engel y colaboradores en el 2020 siguen trabajando en eso y es posible que dentro de algún tiempo tengamos la información de cómo comparar medidas de sobrelapamiento o diversidad beta entre especies aplicando el protocolo de sobrelapamiento, el protocolo de cobertura de muestreo, perdón. Y también es importante resaltar la importancia de medidas descriptivas como un complemento a las medidas de amplitud y sobrelapamiento, ya que si bien la aplicación de la serie de Hill proporciona una mayor sensibilidad y una mayor flexibilidad en la interpretación de las interacciones tróficas, las medidas descriptivas pueden ser también una buena ayuda para detectar cosas que no puedan detectar estas medidas, ¿no? Para conclusiones de este capítulo, entonces, tenemos que hay sesgo debido al tamaño de muestra entre las medidas que utilizamos tradicionalmente. Sí, en general todas las medidas son sesgadas, pero las medidas menos sesgadas son aquellas derivadas de la serie de Hill. Y si las aplicamos, evidentemente van a haber algunos cambios en la interpretación biológica que obtengamos de ellos, pero estos cambios nos van a permitir tener una mayor sensibilidad y una mayor flexibilidad en la interpretación biológica que podamos tener de las interacciones tróficas de los anuros, ¿no? A modo de conclusiones generales, de ambos capítulos podemos decir que las huertas aguacates se comportan como sistemas simplificados, pero pueden ser adecuados para algunas especies nativas de la región aguacatera de México. Tenemos que dentro de las huertas de aguacate observamos una segregación ecológica, específicamente una segregación trófica, que es facilitada por los tiempos de actividad y el tamaño corporal de las especies. Y tenemos que, en general, en cuanto a las formas de medir las interacciones tróficas de las especies, específicamente en cuanto a su amplitud y sobrelapamiento, la serie de Hill es la que ofrece un menor sesgo y ofrece la posibilidad de disminuir o de mitigar totalmente este sesgo eh, a cambio de algunos pequeños cambios en la interpretación biológica que podemos obtener de las interacciones tróficas de los anfibios. Este proyecto fue financiado entonces por el presupuesto operativo del doctor Cultid y el doctor Pineda. El CONACYT financió todos los estudios de posgrado por los cuales se presentan este trabajo y se agradece profundamente a los huerteros que nos facilitaron entonces el acceso a sus sistemas de cultivo para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta.